Bueno, buenas tardes. Lo primero que quería comentarles, yo voy a hablar en plural, aunque no quiero decir esto, pero bueno, hay una sola persona por ahora. Este, lo que quería comentarles es que el lunes tenemos una clase especial, el lunes a las 18, porque va a venir un arquitecto que trabaja en el Ministerio de Economía, en un proyecto muy, muy grande. Él va después a dimensionarlo, yo no sé bien las cantidades, pero tiene miles de clases, miles de, ¿cómo se llama? De tablas, la base de datos enorme, un montón de cuestiones y que arrancó como como una aplicación monolítica, porque en ese momento cuando se empezó, que fue hace como 15 años, era la tecnología que se conocía. Entonces, empezó siendo un monolito, pero lo que va a comentar, yo ya lo sé porque lo hicimos el año pasado, es una aplicación de una funcionalidad puntual, extraerla del monolito y ponerla en un servicio separado. No es exactamente un microservicio, o sí, porque en realidad hay discusión sobre si es un microservicio o es un servicio, pero que está externalizado del monolito y que se invoca cuando se necesita. Este, es re interesante el caso, porque bueno, en cualquier momento se pueden cruzar ustedes en cualquier trabajo, si están con una aplicación grande que tenga en esta situación. Y que es una forma de entrar al, al, al medio ambiente de microservicios, entrar de a poco. Es decir, agarrar una parte y sacarla para afuera. Así que no se lo pierdan, este, espero que puedan estar. Bueno, hoy yo voy a hablar sobre algunas medidas que aparecen cuando estamos desarrollando aplicaciones web, especialmente, algunas medidas que nos van a alertar en algún momento si hace falta que dividamos la aplicación y nos vayamos a microservicios. Las medidas las saqué de este libro. A mí me gusta siempre poner las referencias para que ustedes, si quieren, las puedan ir a buscar. Bueno, la primera medida es response time. Es el tiempo de respuesta. Es decir, desde que nosotros hacemos una solicitud hasta que nos viene la respuesta. Esa es la medida, en teoría la más importante, porque nosotros, el usuario, sobre todo, quiere que el tiempo de respuesta sea lo más bajo posible. Es decir, que yo haga un pedido y que lo más rápido posible me venga hacia mí. El tiempo de respuesta no es solo la petición que hace un usuario, sino también la petición que puede hacer una aplicación hacia otra. Es decir, fíjense que ahí dice, puede tratarse de una acción de la interfaz del usuario o de una llamada a un API de un servidor a otro. Vamos a ver, cuando hagamos los microservicios, que nosotros vamos a tener que invocar desde un servicio a otro servicio, que va a significar una invocación de un servidor a otro. Entonces, esta es la medida más importante no, la que el usuario más le interesa. Después está responsiveness, que se refiere a la rapidez con que el sistema acusa el recibo de la solicitud. Esto es, por ejemplo, cuando nosotros cliqueamos en un botón, que el botón cambie de color o se inactive. Es decir, ahí nos damos cuenta que el sistema entendió que yo le pedí algo, que yo le pedí lo que dice el botón ese. Esa, ese tiempo de respuesta puede, eh, puede que no, o sea, si el tiempo de respuesta no es bueno, pero tenés un responsiveness bueno, es decir, si vos enseguida le decís, ya te atiendo, relaja un poco al usuario, porque el usuario entiende que puede haber alguna demora, si sobre todo pide alguna cosa compleja, entonces eh, eh, por ahí no es tan importante el tiempo de respuesta total, sino más bien de decir que el sistema me entendió
y estoy esperando que me responda. Esto, dice, los usuarios pueden sentirse frustrados si no hay respuesta. O sea, si nosotros cliqueamos y el sistema no reacciona, no sabemos si aceptó mi solicitud o está tan bloqueado el sistema que ni siquiera puede atenderme. Es decir, el tema de la interacción es fundamental, que uno clique en un botón y el botón reaccione de alguna manera. Digo un botón como puede ser un campo de texto. Vieron que los campos ahora la mayoría tienen un suggest que te sugiere cosas. Entonces, ese suggest tiene que funcionar relativamente rápido, porque si nosotros escribimos y la sugerencia me viene 20 segundos más tarde, 10 segundos más tarde, no me sirve. Porque yo quiero que la sugerencia, a medida que voy escribiendo, ya me vaya ayudando con la palabra. ¿Se entiende? Entonces, todas esas interacciones finas en los sistemas ayudan a tener una sensación de rapidez, aunque el tiempo de respuesta no sea demasiado bueno. ¿Se entiende? Entonces, acá fíjense que dice, aunque su tiempo de respuesta no sea bueno, proporcionar una barra, por ejemplo, una barra de progreso, parece mejor, aunque el tiempo total de respuesta no sea mejor. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos? Vos cualquier cosa, no sé si hay alguno más ahora, me interrumpe. Otras medidas. El otro es la latencia. La latencia es el tiempo mínimo necesario para obtener algún tipo de respuesta. Como desarrollador no podemos hacer nada con la latencia. La latencia es el tiempo de comunicación que hay entre los servidores. Yo puedo hacer yo generalmente estoy en el browser, estoy en una PC o en una portátil o en el celular, en un lugar, y desde que yo inicio la interacción hasta que llega al servidor, hay un tiempo de latencia. Puede ser un segundo, puede ser 2 segundos, un no sé, medio segundo, pero ese tiempo es inevitable, porque es el tiempo que la acción que yo solicité, el llamado, llega al servidor. Así que con eso no podemos hacer nada. Entonces, si nosotros tenemos un sistema que tiene mucha latencia, porque estamos en una red compleja o tenemos mucha distancia entre los servidores, tienen que pasar por muchos routers y demás, tenemos que minimizar las llamadas entre esos servidores. ¿Ok? Entonces, siempre cuando se instalan generalmente los microservicios, se tienden a poner dentro de la misma red local para que esa latencia entre ellos sea lo más chica posible. Bien. Después, el through output es la cantidad de cosas que se puede hacer en un tiempo determinado. Esta es una medida es una medida técnica. Es decir, como teníamos la primera, que era response time, el response time es la medida el tiempo de respuesta que siente el usuario. Que puede medir el usuario. Yo aprieto en el botón, tomo un segundero y me responde a los 2 segundos. Esto, el through output, es una medida técnica, es una medida que usamos los desarrolladores. Generalmente se mide en cantidad de transacciones por segundo. Cuando tenemos algún servidor que tiene muchísimos usuarios, podemos decir que nuestro sistema atiende 4.000, 5.000, 100.000 transacciones por segundo, TPS. También puede ser que las transacciones por segundo se relativicen en función de la cantidad de usuarios. Con 20 usuarios, mi through output es de 2.000 transacciones por segundo. Ahora, con 5.000 usuarios, puede ser que la medida cambie. Todas estas medidas nos van a ir orientando a la necesidad de ampliar el hardware o
o el software o cambiar algunas cosas para mejorar algunos de estos valores. No, para el otro lado. Entonces, la performance es el through output o el response time, dependiendo del punto de vista de la persona que está viendo esto. Desde el punto de vista del usuario, el responsiveness puede ser importante, por esto que les contaba, que tiene que ver con que se siente atendido, aunque el tiempo de respuesta no sea completamente rápido. Entonces, en algunos casos se mejora el responsiveness en detrimento del response time o del through output. Da una sensación de mejor performance. O sea, la performance es, bueno, el sistema responde bien o mal. Como estamos viendo acá, puede ser medido en la cantidad de transacciones por segundo, la mirada técnica, o el response time, la mirada del usuario. Y después, la otra medida se llama load, que es la carga que tiene el sistema. Se puede medir, por ejemplo, en cuántos usuarios están siendo atendidos. El response time y el load se pueden también trabajar en conjunto. Por ejemplo, se puede decir que un request tarda medio segundo con 10 usuarios y 2 segundos con 20. Es decir, lo que estamos diciendo que a medida que aumentamos la cantidad de usuarios, el tiempo de respuesta es más lento. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos? Otras medidas que van a ir llegando a la última, que es la escalabilidad. El otro es load sensitivity, que indica cómo varía el response time con el load. Si nos fijamos acá, en este que yo les contaba, que un request tarda medio segundo con 10 usuarios y 2 segundos con 20 usuarios, bueno, esto es un desastre. Un desastre en el sentido de que con solo 10 usuarios se degradó muchísimo el tiempo. Porque de medio segundo a 2 segundos parece poco en segundos, pero es muchísimo con la poca cantidad de usuarios que agregamos. ¿Se entiende? Entonces, esto tiene una low sensibility o una degradación muy alta. Por supuesto, depende, Mercado Libre no puede estar pensando en 10 usuarios, o como les contaba, cualquier aplicación así, Spotify, o las aplicaciones que son recontra masivas, están hablando de 10 millones de usuarios en Argentina, nada más. Eh, entonces, el load es importante porque nosotros tenemos que ver cuál es la carga que se banca el sistema. ¿Eh? Y estas mediciones se hacen constantemente, porque uno puede ver la carga. Hoy los servidores tienen medidas, métricas que van respondiendo, eh, cantidad de usuarios conectados, cantidad de memoria usada, cantidad de CPU, cantidad de procesadores, o sea, todo lo se va monitorizando y se va informando a, a los administradores. Sería. Bien, la eficiencia es la performance dividida por los recursos. Por ejemplo, yo tengo 30 transacciones por segundo con 2 CPUs. Esa es una medida de eficiencia. Es decir, si yo tuviera 30 transacciones por segundo con 50 CPUs, ahí digo, bueno, a mierda, necesito más CPU que transacciones. O sea, necesito prácticamente 2 CPU para una transacción. Eso es una eficiencia bastante mala. Acá, les repito, los valores son cualquier cosa. Ustedes piensen que, no sé, eso en las próximas charlas podemos preguntarle a las personas que van a venir, porque incluso va a venir alguien de Mercado Libre, preguntar cuántas transacciones
por segundo manejan. Van a ver que son valores enormes, porque ellos una transacción no es que sea una venta, por ahí una consulta de un producto o una actualización o cualquier operación que se hace con la base de datos es una transacción. Entonces imagínense que Mercado Libre puede llegar a tener, no sé, millones de transacciones por segundo. Tampoco trabaja con 2 CPUs. Me refiero a que todos los números son en relación al sistema que estamos estudiando y a la infraestructura que tenemos. Bien. La capacidad del sistema es la medida que indica el máximo through-output o load puede tratarse de un máximo absoluto o de punto en el que el rendimiento cae por debajo del umbral. Es decir, yo puedo decir que mi capacidad del sistema es que es de 500 usuarios con el hardware que tengo instalado. Si yo veo que el sistema llega a 500, bueno, estoy al tope de mi capacidad. Voy a necesitar algo más. O voy a necesitar más servidores, o voy a necesitar hacer un balanceador de carga o hacer alguna solución que evite que yo esté en la capacidad máxima. ¿Se entiende? Entonces, todos estos valores, como les decía, se van monitoreando y no sé si eh, Marcelo en la charla que dio la semana pasada les comentó que hoy hay herramientas que, que manejan esto de forma automática o semiautomática y que instalan o desinstalan réplicas de la aplicación para, ¿cómo se llama? Para manejar esto, de la capacidad del sistema, o la eficiencia, o la performance. Cuando ven que el sistema se está degradando, como es la primera, entonces instalan una versión, una réplica, y hacen un balanceador de carga para que no esté tan pesado el sistema. Entonces, bueno, todas estas medidas llegan a una medida que es la escalabilidad. O sea, esta medida indica cómo afecta la performance agregando o quitando recursos. Generalmente son recursos de hardware. Es decir, hay que pensar si tenemos que agregar más servidores o, en algunos casos, es más memoria con el mismo servidor. Por ejemplo, si nosotros vemos que el sistema se degrada rápidamente con pocos usuarios, a lo mejor no hace falta más servidores, sino más memoria para que pueda correr. Los servidores generalmente tienen threads en paralelo, pero si tiene poca memoria, eso también hay que analizar, hay que hacer ¿cómo se llama? Si me fue la palabra. No es debug, pero es parecido. Uno va analizando el servidor y va viendo cómo se van consumiendo los recursos. Se puede hacer en Windows, se puede hacer en Linux, se puede hacer de cualquier manera. Uno va viendo si el déficit está en la memoria o está en el procesador. Todos lo hemos hecho cuando vemos que la máquina tarda mucho. Podemos abrir el administrador de tareas y ver cuál es la aplicación y cuál es el servicio que está consumiendo de más y si está consumiendo memoria o está consumiendo procesador. ¿Ok? ¿Cómo venimos hasta acá? Más o menos. Todo ok, perfecto. Eh, bueno, estas medidas nosotros en el ejercicio prácticamente no las vamos a ver, porque como el ejercicio es medio chico, no vamos a tener ningún problema de estos. Para que vea.
no vamos a tener problemas de response time, ni esto por ahí lo podemos trabajar un poco para que la interfaz, pero tampoco tenemos interfaz, o sea que ninguno de estos problemas, la latencia tampoco va a ser un problema. Todo esto es teórico. Es teórico y yo se los tengo que nombrar porque son las variables con las que después se enfrentan los arquitectos que el negocio te dice, mira, el servidor no responde rápido, no responde bien, necesitamos resolver este problema. Entonces, esto es lo que se hace con, ¿cómo se llama? Con la tarea que hacen los arquitectos, de analizar estas medidas y ver qué decisión hay que tomar. Bien, para esto, voy a poner esto por acá abajo, para esto tenemos que pensar en el escalamiento. Y el escalamiento hay tres variantes para escalar la aplicación. Eh, yo lo saqué de Microservice Patterns with Examples in Java, de Chris Richardson, pero en el libro mencionaban el otro libro, que yo no lo leí, pero bueno, basé la teoría esta en este, que a su vez decía que lo habían sacado de The Art of Scalability, de Martin Abbott y Michael Fisher. Y hay básicamente tres alternativas. Una, de una instancia, tener varias instancias, esto lo vamos a ver, es replicar el servidor, pues vamos a ver los problemas que tiene replicar el servidor, o de una partición, tener varias particiones, esto quiere decir, por ejemplo, que a una cierta cantidad de usuarios los atienda con una partición y a otra los atienda con otra. Ok, yo estuve en una repartición pública que tenía un sistema nacional que decía, bueno, las provincias del norte las atendía con un servidor, las del eh, oeste las atendía con otro y las del sur las atendía con otro. Entonces como que tenía 4 servidores y dependiendo de dónde venían, era a qué servidor lo redirigía. Y la otra alternativa es de monolito a microservicios. Es decir, partir la aplicación en varios servicios eh, para que puedan trabajar de forma eficiente. O sea, la escalabilidad se necesita, como les venía diciendo, cuando alguna de esas variables, la performance, el tiempo de respuesta, el load, la carga y demás, están saturadas. Entonces, en el eje X, yo podría tener, es decir, la situación original es que hay un cliente y hace un request a una aplicación. Si nosotros queremos eso, llevarlo, escalarlo de alguna manera, podemos tener un balanceador de carga y repetir la instancia tantas veces como sea necesario. Antes de pasar, esto, no quería esto, dame un segundito, voy a poner más acá. Antes de avanzar, ¿esto qué pasa? Cliente, aplicación. Generalmente, los requests no son un request y con eso resuelvo todo. La interacción hoy con los sistemas se hace a partir de múltiples requests. Porque uno entra a una página y donde pone su DNI, por decir algo, el sistema usando, ¿cómo se llama? Por ejemplo, React, de forma reactiva, el cliente va a buscar los datos de esa persona por detrás sin que el usuario se dé cuenta y trae el nombre y apellido, trae los datos o trae cualquier tipo de información. O uno busca un nombre de un producto y el sistema
con los suggest le va sugiriendo cosas, y esos son todos requests que van por detrás y van consultando a las distintas instancias. Ahora, ¿qué pasa? Yo hago un request, el balanceador de carga me manda a la instancia 1, cuando hago el segundo request, me atiende la instancia 2. Y depende cómo esté manejada la seguridad o cómo esté manejada la identificación del usuario o la información previa que estaba cargada, por ejemplo, el nombre del usuario, el producto que tenía seleccionado o tal cosa o tal otra. El segundo request va a tener que llevar esa información, porque si no la instancia 2 no sabe de qué producto estoy hablando o de qué valores, de qué cosa vengo hablando antes. O sea, en este diálogo que hay entre el cliente y el servidor, eh, esta solución solo sirve si cada request lleva toda la información, lleva y trae toda la información necesaria para que el balanceador de carga, o bien te redirija siempre a la misma instancia, es decir, el primer request, cuando hago el login, por ejemplo, me fija la instancia 1, y yo todas las preguntas, el balanceador de carga se va a tener que dar cuenta que me atendió la primera vez la instancia 1, entonces siempre me va a derivar a la instancia 1, o voy a tener que armar una URL o poner datos, no en la sesión, ¿cómo se llama? Bueno, ahora no me acuerdo. Poner los datos de alguna forma en el request para que el segundo request, o el tercero, o el cuarto, eh, vaya completándose con la información que vengo seleccionando. Imagínense si yo estoy en un sistema donde voy armando un carrito de compras o voy armando distintas, y en algún momento quiero hacer el checkout. Entonces ese checkout, ponerle que me lo agarra a otra instancia, bueno, le voy a tener que pasar todo el carrito con todos los datos, con todas las cantidades, con los precios originales. O sea, esta solución es sencilla, porque es copiar la aplicación y volverla a instalar en otro lado, y instalar un balanceador de carga, pero hace que el desarrollo sea complejo porque tenga que tener en cuenta todo esto. ¿eh? Pasamos a la solución 2. Sí, estoy acá. La otra solución era, en el otro eje, tener múltiples instancias. A ver, voy a mostrar. La primera solución era una instancia, varias instancias. Ahora vamos a ver esta, una partición, varias particiones. En este ejemplo, lo que estamos viendo es que se dividieron los usuarios en tres grupos, de la A a la H, de la I a la P y de la Q a la Z. Entonces, cada request va a tener un identificador que me va a identificar el usuario, y en función de eso yo voy a redireccionarlo al servidor correspondiente. El ejemplo que hice yo hoy era también el del sistema nacional, que las provincias del norte eran atendidas con una instancia, las provincias del centro con otras, las provincias del sur con otras. Es lo mismo que esto, pero la partición estaba dada por la localización de la provincia. Bueno, esto más o menos parecido, tiene que el request se complejiza, es más sencilla que la otra versión, pero tiene algunos problemas. Porque puede ser que los usuarios de la A a la H también sean muchos. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay muchos usuarios de la A a la H? Vamos a tener que volver a escalar esto. Y volver a escalar esto, la única que nos queda es partir
a esta instancia en 3 instancias, poner otro balanceador de carga, o sea, poner el router, poner otro balanceador de carga, y vamos a tener el mismo problema que les contaba en la versión anterior. Bien. Y la descomposición funcional en el eje Y es la de llevar la aplicación a dividirla en servicios. Acá tenemos un ejemplo donde el cliente puede hacer un pedido, por ejemplo, al order service, este es llamar al customer service, y que estas son todas aplicaciones o instancias que pueden estar en servidores diferentes, corriendo en forma independiente. Incluso en este caso, el order service puede estar con un balanceador de carga y que haya varios order service. Lo importante de estos servicios es que respeten todo el factor up, lo que vimos en la semana anterior, que la última clase que di yo, que cada uno de estos servicios no tiene que manejar datos en sí. Es decir, los datos tienen que ser, los servicios tienen que ser, se me fue ando mal con los nombres. Stateless, ahí, me sale en inglés y no me sale en español. Sin estado, o sea, no tienen que manejar estado. Para que yo pueda fácilmente armar el balanceador de carga. Lógicamente, y es algo que vamos a ver la clase que viene, el tema de la identificación del usuario y las, las cosas que el usuario puede hacer, es decir, la autorización, vamos a tener que manejarla de forma transparente, de forma de que el cliente se loguee una sola vez y con ese solo logueo pueda interactuar con distintas instancias de order service, como sería acá, de forma transparente, que no le va a importar si la atendió en la instancia 1, 2 o 3, y el mismo esquema de seguridad tiene que estar eh, vinculando con los otros servicios. ¿Se entiende? Entonces, esta solución de descomposición funcional permite justamente el crecimiento de la aplicación a medida que alguno de estos servicios, porque las variables que hablamos al principio se puede aplicar al order service, al customer service o al delivery service, porque son aplicaciones independientes que están en servidores, pueden estar en servidores diferentes. Entonces, si yo veo que el order service se sobrecarga o que no puede atender muchos usuarios, yo puedo hacer una réplica de order service, replicarlo y así va a funcionar de forma más eficiente. ¿Se entiende hasta acá? A ver si tenemos perfecto. Parece complejo. Sí. ¿Qué es lo que te parece complejo? No, todo el mecanismo de identificar la sesión del usuario. Ah, bien, bien. No te preocupes que eso lo vamos a ver en la clase que viene. De todas formas, a vos y al grupo 4 yo les iba a mandar un mensaje, porque nosotros estamos haciendo toda una especie de tutorial basado en Java, que es la tecnología que más venimos manejando y los ejemplos que venimos haciendo. Además, yo tengo la experiencia del año pasado que todos los proyectos se hicieron en Java. En el caso de ustedes, grupo 3 y grupo 4, que son justo los grupos que me tocan a mí, eligieron Python. Ya te lo menciono para que, si podés, yo también voy a buscar, vayas buscando
tutoriales de JWT en Python. Porque JWT va a ser la estrategia que elegimos para manejar la autenticación y las autorizaciones del usuario. Es decir, en Java es relativamente sencillo. Es difícil por ahí de implementar, hay que seguir el tutorial, pero una vez que está implementado el JWT, uno tiene que poner unas anotaciones sencillas, es decir, este servicio lo puede usar el rol tal, este otro servicio lo puede usar el rol tal otro. Eso yo realmente no sé cómo es en Python, habría que ver un tutorial. Yo tengo la experiencia de haberlo visto en Java, a lo mejor viéndolo en otro lenguaje lo voy a entender más fácil. Pero si vos buscas también, o el resto de tus compañeros buscan también, vimos JWT en un proyecto, tendría que refrescar un perfecto. Bueno, buenísimo. Si lo viste ya, eh, perfecto, bueno, perfecto. Entonces no vas a tener inconvenientes. Eh, Vamos a seguir entonces. JWT, justamente, si lo habrás visto, lo que permite es que eh, en los datos del request vaya el string de JSON que identifica al usuario y el rol que tiene y las autorizaciones que tiene. Entonces, ese JWT se va pasando de servicio en servicio para llegar a tener esto. Un segundito. Vamos a hacer una pausa. Yo voy a parar la grabación para